Trastornos de comportamiento de primera etapa. Son los trastornos de comportamiento generados por dos impactos en tronco cerebral, constelaciones que se relacionan con la supervivencia, síntomas, desorientación y consternación. Esto ya lo vimos cuando hablamos en esas respuestas biológicas de endodermo. Y ya vimos que están los síntomas psíquicos de ese individuo con el sentido biológico que tiene, la desorientación y consternación. Hoy lo vamos a ver una vez más, no tanto, no tan profundo como lo vimos en la clase pasada en lo que eran las constelaciones. Pero vamos a seguir ahondando. Y desde algún lugar es supervivencia pura, sí. Todo busca que la vida continúe, solo que en esta parte arcaica de endodermo, desde algún lugar, no hay mucho tiempo de procesar. Hay que salir adelante. Y la desorientación y consternación, bueno, tienen sus ventajas. Relés del hígado y colon. Miedo a carencia, consternación. Relés de alvéolos pulmonares y gónadas. Miedo a la muerte, consternación. Relés riñones o relé riñón y pulmón o relé riñón e hígado. Miedo a avanzar, desorientación en el espacio. Relé de riñón y relé tiroides. Miedo a avanzar, desorientación espacio-temporal. Aquí lo que estamos comenzando a presentar es que si no bien nosotros vamos a ver hoy algunas constelaciones, eh, cada combinación de impactos, cada combinación de los diferentes relés de tronco cerebral, hoja embrionaria, endodermo, da determinada situación psíquica que permite a un individuo determinadas características. Ahora, visto al revés, cuando por ejemplo, yo me acuerdo que leía con el tema de la guerra de Vietnam, que yo estuve leyendo un poco, hablaba de una mirada que le decían la mirada de las 1000 millas o 1000 leguas, algo así. Cuando faltaban pocos días para que terminara el año de servicio militar, comenzaron a darse cuenta los médicos, y bueno, y todos los, de alguna forma, compañeros, que el individuo entraba en una mirada perdida. Parecía que él estaba ahí en cuerpo, pero que estaba como vacío. ¿Qué pasa? Al faltar tan poco para irse, porque al año de servicio ya podían retirarse, el individuo comenzaba a solucionar algunos de los impactos y desde algún lugar ya tenía, estaba en esa constelación. Por supuesto, estaban en guerra. Bueno, ¿qué relés afecta? Bueno, los de los alvéolos pulmonares y las gónadas, la parte reproductiva de un individuo. Entonces, tiene esas características de consternación, que luego, en algún caso, y lo vamos a ver, tiene también la característica de que tiene situación en la vista, en los globos oculares. Pero muchas de las que llamamos enfermedades mentales tienen hoy por hoy la forma de ser vistas desde los impactos en el sistema nervioso, en este caso en tronco cerebral. Y por supuesto que desde algún lugar entrar en consternación, entrar en desorientación en el espacio, en desorientación en espacio temporal, tiene un sentido biológico. Y nosotros ya vimos en la clase pasada el sentido biológico de la desorientación y de la consternación. Y hoy lo vamos a ver aplicado en alguna constelación puntual. Relé tiroides u otro cualquiera. Miedo a avanzar, desorientación temporal.
relés, tubos colectores, riñones. Miedo a avanzar, desorientación espacio-temporal. Estos dos últimos los vimos cuando vimos constelaciones, vimos que desde algún lugar, si el individuo quedaba desorientado al tener un doble impacto en territorio y en los tubos colectores de los riñones, independiente a todo lo que acontezca en los tubos colectores, que podía ser un adenocarcinoma o no, pero que si de algún lugar esos riñones, esos tubos colectores se comenzaban a cerrar y a retener orina, pero permitían la expulsión, no era un 100% en la mayoría de los casos, generaban desorientación. Ahora ya no estamos diciendo solo desorientación, espacio temporal. Y si es en un relé de la tiroides más otro cualquiera, genera desorientación temporal. Entonces nos vamos dando cuenta de esas 500 constelaciones de las que nos hablaba Hammer, aquí algunas, cómo se va combinando un impacto en un lado y un impacto en el otro. Ahora, ya lo vimos y creo que no está de más reiterarlo. No se tratan de casualidades. No se trata de que justo le caigo yo ahí y acá abajo, más arribita, no. Se trata cómo esa psiquis percibe lo que llegó y lo impactó, y a partir de ahí, con la información que tiene, el individuo la procesa psíquicamente, la manda al ordenador, el cerebro, y eso se biologiza en el cuerpo. ¿Para qué? Lo vimos desde la clase 1 para tener las mejores posibilidades de seguir adelante. En este caso, ¿cómo sigue adelanto? Ya con un doble impacto, bueno, con diferentes desorientaciones, con diferentes consternaciones, con diferentes tonos dentro de eso, que le permiten diferentes cosas. ¿Qué vimos puntualmente la clase pasada? Que ese doble impacto en tubos colectores, ese miedo a avanzar, permitía que un individuo no avance en un territorio desconocido. Entiéndese por territorio todo lo que puede ser real o simbólico, en donde ese individuo está luego de un doble impacto, realmente ya no se siente seguro, no se siente a salvo. El hecho de estar desorientado tenía aquel sentido biológico que vimos en la clase pasada de no avanzar más en territorio desconocido. Entonces, Hammer también lo llamó una constelación de conflicto de prófugo o de abandono. Entonces, va por ahí, va por hoy comenzar a ver que a lo que le llamamos conflicto o constelación tiene a nivel cerebral impactos absolutamente claros y conocidos o estudiados, lo cual no quita que podamos ver los otros dos aspectos, el orgánico y el psíquico. Veamos algunas constelaciones de tronco cerebral. Aquí repetimos lo que es un corte de tronco cerebral, ya sin la indicación. Aquí tenemos dos tomografías, también cortes de tomografías. Esto está claramente, es lo que le llamamos tronco cerebral, y la parte de acá atrás es la que es cerebelo. Y aquí es donde se van a venir en la clase que viene los impactos de mesodermo antiguo, y entonces va a estar en naranjita el color. Y bueno, son tomografías para tomar contacto. En donde aparecían zonas relé es donde Hammer veía, y Hammer tenía la particularidad, y los que ven tomografías, de justamente dar un panorama absolutamente completo de un individuo, cantidad de hijos en las mujeres, etcétera, etcétera. Va por ahí esta situación. Avancemos. Conflictos de prófugo y de abandono. El sentido biológico es a través de la desorientación, no avanzar, aguardar a que la situación vuelva a terreno conocido, obtener ayuda. Conflictos de bocado.
El sentido biológico de la constelación es el de la consternación. No se puede por medios propios, se debe obtener ayuda. En los órganos continúa el sentido biológico, asimilar o expulsar el pedazo. En impactos sobre hemisferio derecho, tomar, tragar, digerir, asimilar el pedazo. En hemisferio izquierdo, soltar, escupir, vomitar, expulsar el pedazo. Aquí vemos lo que reiteramos, lo que ya vimos. Si bien en esta hoja embrionaria endodermo no aplica la lateralidad biológica, sí sabemos que si los impactos están en un hemisferio o en el otro, se tiene este funcionamiento. En hemisferio derecho, tomar, tragar, digerir, asimilar el pedazo. Yo les comparto lo que yo también he visto. Estoy de acuerdo que la lateralidad no aplica. Ahora, ¿qué sucede? Cuando desde algún lugar alguien es zurdo, de la parte del hemisferio cerebral que tiene más predominante, no más activo, que predomina, es el derecho. Y hay una situación con respecto a los zurdos que tienen impactos en endodermo, que yo he visto, capaz que casualidad, no contradigo nada a la germánica, que tienen como una tendencia a tomar, a tragar, a digerir. No son tanto de largar, de escupir, soltar, vomitar. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a colon irritable en un diestro o en una diestra es una cosa y cuando va a un zurdo es diferente. Y luego también se puede ver cómo ese mismo individuo ha manejado ese conflicto, en el caso, por ejemplo, que vemos colon irritable durante algún tiempo, comienza a descargar en el otro hemisferio. Y lo que era una forma de procesar con diarreas pasa a ser más con estreñimiento, porque está buscando asimilarlo, ¿no? Tanto largarlo. Es simplemente un compartir en estos conflictos de bocado, de cuál va a tener ese sentido biológico que dijimos, que se va a buscar asimilar o expulsar. Hammer lo decía y lo vimos en la clase pasada, esos movimientos de todo en la parte de intestinos, desde algún lugar buscando que eso que el individuo no puede desde algún lugar tener fuera de un conflicto biológico, bueno, lo consiga, lo escupa, lo trague, lo asimile, lo expulse. Va por ahí. Blanca, decinos. Gabriel, no entendí cuando dijiste tu observación del zurdo o el diestro con el tema de colon irritable. Bueno, yo lo que observo, es una observación mía, primero lo que investigó y investiga la germánica es que la hoja embrionaria endodermo, la lateralidad no aplica. O sea, si se es zurdo o diestro, si el impacto está en el hemisferio derecho o izquierdo, va a tener estas características. En el derecho, tomar, tragar, digerir, asimilar. En el izquierdo, soltar, escupir, vomitar o expulsar. Acá decimos que el sentido es asimilarlo o expulsarlo. El bocado, el pedazo, etcétera, etcétera. Ahora, esto no contradice ni desde algún lugar a que yo he podido observar que los zurdos tienen una tendencia a tomar, a tragar, a intentar digerir, a intentar asimilar y van por el lado del estreñimiento. Los diestros o las diestras tienen una situación en la que naturalmente
simplemente por el lado, el hemisferio que desde algún lugar predomina, los diestros les predomina, nos predomina el izquierdo, yo soy diestro, las zurdas, zurdos, el derecho, ¿a qué tienden? A soltar, escupir, vomitar o expulsar el pedazo. Ahora, ¿cuándo puede cambiar eso? Cuando hay algún tipo de hormonización, menopausia, hormonas, pastillas anticonceptivas, etc. Es simplemente una apreciación que yo hago. Voy por el lado de la observación. No estoy diciendo con esto que aplique la lateralidad, simplemente que naturalmente en el zurdo el hemisferio cerebral predominante, preponderante es el derecho y en el caso del diestro es el izquierdo porque están cruzaditos. Entonces, en un caso de colon irritable de un zurdo, va a intentar, suponiendo que no esté hormonizada ni haya una situación X, bueno, es como que el zurdo, el predominante es el derecho, bueno, va a intentar todo esto. Y el diestro, sin hormonización, sin menopausia, o la diestra, pim pum pam, bueno, va a intentar por este lado. Es como de forma natural. Pero bueno, es una observación, nada más, un aporte que viene dado de esa situación. ¿Quedó claro, Blanca? Sí, Gabriel, gracias. Dale. Lo importante es saber que impactos hemisferio derecho, el individuo intenta por este lado. Impactos en hemisferio izquierdo, el individuo intenta por este otro. Funciones arcaicas relacionadas con los órganos que pertenecen a endodermo. Fase activa, proliferación celular. Fase de reparación, degradación por medio de microbacterias. A nivel orgánico, por supuesto que independiente a la constelación, a esa desorientación o a esa consternación, va a continuar los funcionamientos celulares ya conocidos para la hoja embrionaria endoderma. ¿Tá? Todo eso continúa, ya que esto se sigue desarrollando en los tres niveles. Vimos la clase pasada que además del sentido biológico de los órganos, como podría estar por aquí, escupir, vomitar, asimilar, etcétera, etcétera, y la forma de funcionamiento celular dentro de la hoja embrionaria, la propia constelación era la que tenía un nuevo sentido. Es a lo que llamamos una especie de superpoder. ¿Cuál es en este caso? Bueno, esa desorientación y esa consternación, que desde algún lugar son los elementos que le permiten a un individuo avanzar, seguir vivos.